Bueno, continuamos ahora con lo que se refiere a las condiciones de aceptación o especificaciones. Ya habíamos hablado algo slides atrás. Como dice en la pantalla, son o se tratan de condiciones que el método debe cumplir para ser válido. Es decir, al momento en que se validan de manera primaria los métodos analíticos, aparecen dos tipos de condiciones. Por un lado, las operacionales, donde nos indican justamente condiciones bajo las cuales ha de desarrollarse el método, como ser temperaturas de secado, cantidades de reactivos, concentraciones ácidas, tiempos de digestión, etcétera. Es decir, todas las condiciones que quedan indicadas en el método para llevar adecuadamente el método analítico, ya sea se trate de un método empírico o de un método no empírico. Son entonces condiciones las cuales sabemos debemos llevar o desarrollar al pie de la letra para obtener el resultado correspondiente al analito que estemos determinando. Y por otro lado, además de las condiciones operacionales que todos conocemos, aparecen las condiciones de aceptación o especificaciones que se refieren a parámetros característicos del método que justamente nos van a dar indicaciones de comportamiento del método, como por decir precisión, como decir veracidad, como decir límites de detección, incertidumbre, linealidad, rango de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros que estamos utilizando un método que ya está validado, un método que está estandarizado, pues debemos determinar esas figuras de mérito, esas características de comportamiento del método, y la vamos a comparar con estas condiciones de aceptación, con estas especificaciones que ya vienen predeterminadas en ese método estándar. Como decimos, condiciones que el método debe cumplir para ser válido. Esas condiciones en principio deberíamos encontrarlas en el mismo método estándar. Esas condiciones en definitiva, para un método que está validado, habrán sido definidas inicialmente por el cliente. Nosotros también tenemos la posibilidad de indagar al cliente, ya sea de manera directa, preguntándole, o de manera indirecta, conociendo cuál va a ser la utilidad que van a tener los datos que nosotros vamos a informarle a nuestro cliente. Por otro lado, de no tener ninguna de estas informaciones, ya tanto definidas por el cliente como definidas en el método estándar, procederemos nosotros como laboratorio a definir esas condiciones. Bueno, en algunos casos, para métodos que son muy variables en función del laboratorio en que se usa, es decir, para métodos que son poco robustos, esas condiciones de especificación suelen no estar informadas y por lo tanto debemos informarlas nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, en principio ser comparadas con condiciones que nosotros mismos debemos ser capaces de obtener, y bueno, que en el peor de los casos no podremos obtener, y por lo tanto lo definimos como una condición de comportamiento, como una figura de mérito que nos servirá para después hacer el monitoreo de mi propio método a lo largo del tiempo cada vez que yo desee revalidar mi metodología. Bueno, esto entonces a condiciones de aceptación, especificaciones. Vamos a ver ahora algún método analítico donde estas condiciones pueden estar evaluadas o expresadas, como para que se den una idea de qué se trata. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el método 508 de la EPA, por decir cualquier método, el método que a ustedes se les ocurra. Yo encontré al azar este. Se trata de la determinación de pesticidas clorados en agua por cromatografía de gases.
con detector de captura electrónica, ¿no? Es un método estandarizado, obviamente. Si nosotros vamos a la página de que se refiere en este caso a condiciones de especificación, por ejemplo, vemos sumario del método, definiciones, interferencias, estos ya son condiciones que nos indica el método respecto de posibles interferentes. ¿Sí? Por ejemplo, interferencias por ésteres estalatos, bueno, etcétera. Ustedes pueden leer ahí en la pantalla. Eso nos indica qué interferentes y a qué nivel podemos encontrar interferentes. Eso ya es una condición de especificación que nos puede servir para determinar la selectividad del método, para comparar la selectividad del método en nuestras matrices respecto de la selectividad del método, bueno, ya estudiado en su etapa de validación. Y obviamente, más que la selectividad, la búsqueda de posibles interferentes para evitar justamente el efecto que pueden ocasionar los interferentes en mi muestra y bueno, con eso evitar un sesgo o una diferencia de la calidad. Bueno, nos vamos a la página 23, donde tenemos una serie de tablas y diagramas y encontramos esas condiciones de especificación, esas condiciones de aceptabilidad referidas a el comportamiento del método, a la calidad metrológica, como son la precisión y la exactitud. ¿Sí? Vemos entonces qué dice para precisión y exactitud. Acá toma la palabra exactitud como sinónimo de veracidad. Ya sabemos que no es lo mismo, que el concepto de exactitud es más abarcativo que el de veracidad. Entonces, en un laboratorio simple dice se determinan recuperaciones de analito desde agua reactiva y bueno, se utilizan soluciones sintéticas en laboratorio y nos lleva a las tablas 2 y 3. Vamos a las tablas, a la tabla 2 por ejemplo, y ahí tenemos distintos analitos, distintos pesticidas clorados con concentraciones fortificadas, los porcentajes promedios de recuperación, la repetibilidad, porcentaje promedio de recuperación para agua, para una solución sintética, el desvío estándar por reproducibilidad, los valores medios y los valores de desvío estándar de reproducibilidad. Si nosotros entonces obtenemos recuperaciones similares, si nosotros obtenemos desvíos estándares de acuerdo a las condiciones ahí definidas, eso está todo descrito aquí debajo, por ejemplo, que es R, que es S sub R, bueno, correcciones, etcétera, todas las condiciones bajo las cuales se obtuvieron esta información. Esto, repito, es una tabla, son unos datos obtenidos para un laboratorio único. Muchas veces hay información desde ejercicios interlaboratorios que están descritas ahí en la metodología. En la tabla 3 vemos algo similar, ¿sí? Precisión, límites de detección del método y límites de detección estimados para análitos desde agua, bueno, de laboratorio, agua reactivo. Y ahí tiene definido cómo se calcula el límite. Entonces ya tenemos información de condiciones de aceptabilidad con la cual nosotros vamos a compararnos y con la cual nosotros decidiremos si nuestro método es válido o no. Es decir, compararemos nuestra precisión en condiciones de reproducibilidad, que ya vamos a ver de qué se trata, nuestra precisión en condiciones de repetibilidad, nuestros límites de detección con estas condiciones de especificación, estas condiciones de aceptabilidad o especificación que estamos
presentando en el laboratorio. Entonces, como dijimos, en este caso, la condición de aceptación está definida en el mismo método estándar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo vamos a revalidar un método? Como dice ahí, cuando se efectúen una o más modificaciones sobre el mismo que generan la sospecha de variación en la calidad de los datos analíticos. Y cuando hablamos de sospecha en la variación de la calidad de los datos analíticos, bueno, tiene que ver, es una cuestión muy subjetiva, tiene mucho que ver la experiencia del analito, como decíamos en unas charlas pasadas. Bueno, va a estar mucho del lado, va a tener que ver mucho la experiencia del analista para decir que determinado cambio va a efectuar alguna modificación en el resultado, es decir, en definitiva, determinado cambio va a generar una diferencia sistemática respecto de ese valor verdadero, ese valor que nosotros estimamos como verdadero. Entonces, habrán modificaciones significativas, que son las que tendremos que evaluar, y habrán modificaciones que, bueno, serán o pasarán inadvertidas respecto del resultado final. Entonces, bueno, si nosotros efectuamos alguna modificación, esa modificación afectará a una o más características del comportamiento del método y serán aquellas que debemos evaluar. Más adelante hay o se muestra, digamos, una diapositiva que tiene que ver con esto. A ver si la podemos ver. Esa que vemos aquí, entonces, pasamos rápidamente al slide 85. Por ejemplo, si nosotros modificamos el método de extracción, habrán posibles efectos sobre las figuras de mérito, figuras o características de comportamiento, denominadas selectividad y veracidad. Si hay modificación en la matriz de la muestra, en la selectividad, la veracidad, la precisión, límite de detección, límite de cuantificación. Si extendemos el rango, pues puede haber un efecto en la linealidad de la precisión. Si producimos un cambio en el pH, en la robustez, un cambio en el operador, en la repetibilidad, en la veracidad, en el sistema de detección, selectividad, linealidad, rango de trabajo. Si bien no hemos visto todavía las características, bueno, lo planteamos para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿verdad? En minutos vamos a comenzar a hablar de los distintos parámetros de comportamiento del método. Volvemos entonces al slide anterior. Entonces revalidaremos un método cada vez que efectuemos una modificación significativa, o al menos que sospechemos que esa modificación haya de ser significativa. Bueno, como conclusión respecto a esta parte, podemos decir que en el análisis químico, en los métodos de ensayos químicos y físico-químicos, los cuales son muy diversos, es difícil decidir cuáles son las figuras de mérito que nosotros vamos a determinar. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos donde existen características de comportamiento que van a aplicar a algunos métodos y otras que no, o que alguna figura de mérito va a adquirir una importancia grande en determinadas metodologías o determinados niveles de concentración, mientras que en otros casos eso no va a ocurrir. Entonces no tenemos una receta, fórmula o protocolo general para validación de método analítico, solamente disponemos de guía como la guía Eurachem, que está puesta en la bibliografía, la guía de aquí en Argentina, el Organismo Argentino de Acreditación, la guía de la UPAC, etc. ¿sí? Y distintas literaturas donde siempre hay alguna pequeña variación en cuanto a la figura de mérito. Sí, la mayoría concuerdan en cuáles son las características de comportamiento de un método, pero muchas veces hay ciertas diferencias en su forma de determinarlo. ISO 17025 no nos dice
de qué manera. Entonces, en cierta forma, tenemos algo de libertad para utilizar distintas herramientas y, bueno, fundamentadas básicamente, valga la redundancia, en criterios propios, en criterios del operador, en criterios de quien esté desarrollando la validación. Bien, pasamos a esta parte importante. Ya hemos hablado algo también en el módulo de metrología, pero es importante entonces recordar de que en el análisis, en todo sistema de medición, digamos, existen básicamente dos tipos de errores. Por un lado, los aleatorios o indeterminados, y por otro, los errores sistemáticos o determinados. Aleatorios o indeterminados y sistemáticos o determinados. Cuando hablamos de una medición de masa, decíamos que si nosotros pesábamos varias veces un objeto, una pesa por ejemplo, una masa de reactivo, íbamos a tener en las sucesivas pesadas valores ligeramente diferentes. Si esas sucesivas pesadas son realizadas en un corto tiempo, supongamos en 2 o 3 minutos, las variaciones van a ocurrir dentro de un rango más pequeño a que si nosotros a las pesadas las efectuamos a lo largo de más tiempo, teniendo en cuenta otra fuente de variación. Bueno, esas diferencias en las masas que vamos a obtener del proceso de pesada van a ser fluctuantes. En general, esas diferencias en las repeticiones van a presentar cierto tipo de distribución estadística, es decir, que, como habíamos dicho en el módulo de estadística, si nosotros repetimos las mediciones y después contamos cuántas veces se repitió cada valor de pesada, o en lugar de decidir cuántas veces se repitió cada valor, dividimos el rango en pequeños subrangos y contamos cuántas pesadas ocurrieron en tal rango, en tal subrango, perdón, cuántos valores obtuvimos en tal otro subrango, y así vamos construyendo con eso un gráfico o una gráfica de frecuencias. Podemos obtener un histograma y desde ese histograma podemos decidir en definitiva qué tipo de distribución sigue. En los sistemas físicos de medición, bueno, existen o podemos disponer de varios tipos de distribución. En el análisis microbiológico también, y en el análisis químico ya hablamos del teorema del límite central, que en definitiva es el fundamento del por qué en el análisis químico y físico-químico nosotros vamos a suponer o vamos a asumir que nuestros datos se distribuyen de manera normal. Por lo tanto, esos errores aleatorios van a ser fluctuantes y van a tener una distribución normal. Es decir, que si nosotros obtenemos una buena cantidad de números de repeticiones de medida, en realidad, si obtenemos una buena cantidad de mediciones repetidas y las representamos gráficamente en un histograma o en una tabla de frecuencias, obtendremos en el histograma una serie de barras agrupadas, y si unimos, digamos, los extremos superiores de las barras o los ajustamos con una curva, la curva que va a ajustar mejor, o al menos que vamos a asumir que ajusta mejor, va a ser la referida a la campana de Gauss, o también, como ya hemos visto, denominada distribución normal, entonces, o distribución de Gauss. Nuestros datos van a seguir una distribución normal. ¿Eso qué implica? Implica que, si recuerdan, para una distribución normal existían dos parámetros característicos. Uno era la media y otro la varianza o desvío estándar. Esos dos parámetros característicos entonces van a ser los que van a describir mi muestra de datos. Es decir, si yo tengo una muestra de 3 datos, calculo la media y el desvío estándar, si bien son 3 datos, con los cuales yo no puedo construir ni un histograma ni una tabla de frecuencia, porque son solo 3 datos, el valor promedio entonces de esos 3 datos y el desvío estándar de esos 3 datos me van a servir a mí para construir una campana de Gauss, y esa campana de Gauss va a estar asociada a mi conjunto de datos. Bien, de esa campana de Gauss ya dijimos, puedo obtener el valor medio.
¿sí? Es uno de los parámetros. Y de esa campana de Gauss voy a obtener el desvío estándar, ese desvío estándar va a ser el que va a caracterizar a la precisión de mis resultados. Pero así adelantándome un poco al parámetro precisión, yo tengo que definir claramente bajo qué condiciones obtuve esas muestras repetidas. Si yo esas muestras las repito en el transcurso de 5 minutos por un solo operador, por una misma balanza, bueno, ya dijimos, en un corto tiempo, ese intervalo va a ser, o ese rango de dispersión va a ser menor a que si yo peso a lo largo de varios días, tal vez con distintas balanzas, con distintos operadores, bueno, y en ese tiempo largo donde las condiciones ambientales dentro de mi laboratorio, llámese temperatura, llámese humedad, etcétera, van a haber cambiado también. Entonces, bueno, a tener en cuenta eso. Yo voy a poder medir los errores aleatorios a través de un desvío estándar, asumiendo distribución normal, y ese desvío estándar será para un mismo método analítico, ¿no? Será mayor o menor dependiendo de las condiciones de variación que yo haya introducido definitivamente en el experimento. Es decir, el experimento lo hago en el corto tiempo, con un solo operador, con una sola balanza, ese rango de dispersión va a ser más pequeño a que yo hago el experimento a lo largo de, vamos a exagerar, varios días, distintos operadores, distintas balanzas y con condiciones ambientales variables. Entonces hay que tener en cuenta eso es importante de anotar. Y la precisión, si yo logro capturar, y ya vamos a ver cuando ataquemos el cálculo de incertidumbre, si yo logro atrapar, entre comillas, todos esos errores aleatorios, todos, ¿sí? Todos los errores aleatorios, toda la fuente de variación, voy a estar asociándome o voy a estar de alguna forma estimando la incertidumbre específica de mi medición, utilizando mi método analítico dentro de mi laboratorio. Entonces, error aleatorio, moraleja, el error aleatorio yo lo puedo determinar a través de un desvío estándar, a través de una varianza, y estoy asumiendo entonces distribución normal. Sí, por eso había, creo, un ejercicio en el módulo de estadística donde hablaba de determinar error. Determinar error es simplemente, el error es una diferencia entre el valor que indica mi instrumento, mi método analítico, respecto de un valor verdadero, o mejor dicho, considerado convencionalmente verdadero, un valor de referencia. Eso es simplemente error. A que el error sea aleatorio o sea sistemático, bueno, hace falta tener en cuenta ciertas condiciones o ciertas cuestiones de definición, más que nada, que son las que de las que estamos hablando en este momento. Por otro lado, nosotros tenemos los errores sistemáticos o determinados. Bien, entonces hablamos del error sistemático determinado, que se refiere a una alteración operacional bien definida. En este caso, a diferencia de un error aleatorio que es fluctuante, el error sistemático es una alteración operacional bien definida como una diferencia que uno puede tener respecto de ese valor de referencia por efecto de una falla en un instrumento, un error en la calibración, un reactivo deteriorado, un error operacional por parte del operador, etcétera. Entonces, bien, ¿cómo obtenemos entonces, o cómo podemos estimar un error sistemático también respecto de, por ejemplo, uno de los ejercicios que teníamos era simplemente hacer, una de las maneras, digamos, más simples, obtener la diferencia entre ese valor de referencia y el valor indicado por nuestro instrumento, el valor indicado por nuestro método. Esa diferencia, que es un error, digamos, antes de clasificarla como sistemático o aleatorio, es un error. Bueno, nosotros después nos tendremos que tomar el trabajo de identificarlo. Si ese error es
aleatorio o ese error es sistemático. En realidad, al momento de determinar un error sistemático, que como ya acabo de decir, se hace a través de la realización de una diferencia entre el valor indicado de mi método analítico, por ejemplo, y un valor de referencia. Bueno, como ese valor de referencia tiene asociada una incertidumbre y el valor indicado por mi método analítico también tiene asociada una incertidumbre, pues la diferencia, que es el error, también va a poseer una diferencia. Y si ese error, esa diferencia, la clasifico de acuerdo a un criterio, por ejemplo estadístico, como una diferencia sistemática, bueno, esa diferencia sistemática va a tener asociado un error aleatorio. En definitiva, como habíamos dicho, va a tener asociada una incertidumbre. Por lo tanto, cada vez que yo determino un error y lo clasifico a ese error como sistemático, ese error sistemático va a tener asociada entonces una incertidumbre, es decir, un error aleatorio global. Con eso estamos diciendo que cada vez que nosotros informamos incertidumbre, estamos informando el error aleatorio de mi método de medición sumado a errores aleatorios también asociados a mi método de medición pero que provienen de otra fuente. Después más adelante vamos a hablar la diferencia de tener un error aleatorio global de mi método analítico y una incertidumbre. Incertidumbre incorpora a mi error aleatorio total sumado al error aleatorio que yo heredo y que se le suele denominar como incertidumbre de tipo B. Así a modo de adelanto, como para que vayan anotando en su correspondiente agenda de preguntas. Bien, entonces ustedes recuerden, cuando hacen una calibración, cuando el técnico va a calibrar la balanza a su laboratorio, realiza ese proceso de calibración y al entregar el informe, entrega un informe de calibración y una incertidumbre de la calibración. ¿De dónde proviene esa incertidumbre de la calibración? Bueno, cuando se calibra, dijimos, el calibrar implica encontrar la relación entre lo que indica mi instrumento respecto de lo que indica una referencia. Esa relación es una diferencia. Como dijimos, la diferencia está hecha entre lo que indica mi instrumento, que tiene incertidumbre, y lo que indica la referencia, que también tiene incertidumbre. Por lo tanto, al obtener una diferencia, al obtener una relación, al calibrar, yo estoy obteniendo entonces incertidumbre. Calibrar implica obtener en definitiva un error, y ese error, como dijimos, por más que sea sistemático, va a tener asociado un error aleatorio. Entonces, el error aleatorio es omnipresente en cualquier medición, incluso en la medición misma de un error sistemático. Yo obtengo un error, lo clasifico como sistemático en función de un criterio, y ese error sistemático en función del criterio va a tener asociado entonces un error aleatorio. En definitiva, luego de hacer la correspondiente estimación, va a tener asociada una incertidumbre. Así es que en un certificado de calibración ustedes van a obtener o van a tener indicada la correspondiente incertidumbre de la calibración, pues cuando se calibra se obtiene esa relación, que es la diferencia básicamente entre lo que indica el sistema de referencia, ya sea una masa patrón, ya sea un instrumento patrón, y lo que indica el resultado analítico, lo que indica el resultado del instrumento, el resultado del método. Entonces, ustedes recuerden cómo se calibra una balanza: utilizando masas patrón y haciendo la diferencia entre lo que indica la balanza y lo que indica el patrón. Y es una serie de pruebas sistemáticas de todo tipo. ¿Cómo se calibra un termómetro? Pues utilizando un termómetro de trabajo. Un termómetro de trabajo de referencia. Entonces, en un mismo baño yo introduzco los dos termómetros, el que yo quiero calibrar y el de referencia. Entonces, la diferencia, que va a ser un error, esa diferencia va a tener asociada un error aleatorio, que es lo que después, a través de un cálculo específico para ese tipo de metrología,
obtendré lo que vamos a denominar incertidumbre de la calibración, en este caso de un termómetro. Para un método analítico, lo que hago va a ser lo mismo. Es decir, yo voy a calibrar de alguna manera químicamente un método. Solamente que, recordemos, en un método, una medición de temperatura, lo único con lo que yo voy a trabajar va a ser un instrumento, un termómetro. En el análisis químico instrumental, yo voy a tener el instrumento, además de los pasos previos de muestreo, submuestreo, acondicionamiento y tratamiento de la muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, compro en el mercado un material de referencia certificado, ese material de referencia certificado va a ser analizado, que es matriz coincidente, como habíamos visto anteriormente. Ese material de referencia certificado va a ser analizado, o va a ser tratado como una muestra. Con mi método analítico obtendré un valor y compararé el valor que yo obtengo con el valor certificado. La diferencia, pues, va a ser un error. La diferencia va a tener asociado, a su vez, un error aleatorio, porque mi método analítico presenta un error aleatorio y además el material de referencia certificado, en su certificado, me va a venir informado, indicada la correspondiente incertidumbre, que como dijimos es un error aleatorio, que es la suma del error aleatorio de tipo A y el error aleatorio de tipo B, que después vamos a hablar más adelante. La suma, entre comillas, la suma es la combinación matemática. Ya vamos a ver qué tipo de combinaciones cuando veamos incertidumbre. Como ustedes pueden ver, todo esto está relacionado entre sí. Es difícil hablar, no se puede hablar de validación si no se habla de incertidumbre, si no se habla de estadística, y están todos los parámetros muy, o todos los conceptos, mejor dicho, muy interrelacionados entre sí. Entonces, cuando estoy analizando un material de referencia certificado con mi método de análisis químico, estoy en definitiva calibrando, es el mismo concepto, estoy calibrando químicamente. Entonces, para determinar un error sistemático, lo primero que tengo que hacer es buscarme una referencia. Yo no puedo determinar error sistemático si no tengo una referencia de la jerarquía metodológica adecuada, pero una referencia al fin. Si no tengo referencia, yo no puedo determinar error sistemático. En cambio, para el error aleatorio no necesariamente tengo que tener una referencia, puedo determinarlo con una muestra cualquiera. Entonces, piensen, si están analizando el contenido de zinc en un concentrado de mineral, analizan varias veces ese concentrado, por más que no sea una referencia, y van a obtener una serie de mediciones diferentes. Podrán de ellas obtener un desvío estándar, y ese desvío estándar va a ser el asociado a la precisión. Va a ser una medición del error aleatorio en tal o cual condición, pero va a ser una medición, una estimación del error aleatorio. Respecto al error sistemático, puedo analizar un concentrado de mineral, pero ahora este concentrado de mineral deberá tener una información adicional. Es la información adicional de la concentración. Es decir, para saber yo si tengo un error sistemático, debo tener un valor convencionalmente verdadero asociado a ese material de referencia. Y la diferencia entonces entre ese valor convencionalmente verdadero y el valor que yo genero con mi método va a ser un error, que después compararé contra un error máximo permitido, ya sea obtenido desde una guía o ya sea obtenido desde un análisis estadístico, y diré si ese error es significativo o no. Ya hemos visto, por ejemplo, en el módulo de estadística, las pruebas T para comparar una muestra con un valor determinado, las pruebas T para comparar dos muestras entre sí, y esas pruebas T a mí me dan una herramienta para generar criterio de comparación. Entonces, si nosotros tomamos un material de referencia certificado, lo analizamos con mi método analítico, tal cual fuera una muestra,
Y para para ese análisis, bueno, y repetimos la medición de ese material de referencia unas 10 veces, vamos a suponer. Desde esas 10 veces yo puedo obtener un valor medio, desde esas 10 veces puedo obtener un desvío estándar, y puedo entonces calcular un T crítico. ¿Se acuerdan? El T crítico era T igual a el valor de referencia menos el promedio de mis datos dividido S, a su vez el S dividido por raíz de n, que era 10 en este caso la cantidad de resultados. Bueno, desde ahí yo voy a obtener un T. Si a ese T que yo calculo lo comparo contra el T crítico y me da superior al T crítico, yo tengo un criterio estadístico para decir que la diferencia es significativa. Y si esa diferencia es significativa, yo puedo clasificar a ese error como error sistemático. Ahora, si la diferencia es no significativa, es decir, que el T calculado es inferior al T crítico, o, entre paréntesis, el valor P es superior al alfa, cierro paréntesis, voy a estar diciendo que la diferencia es no significativa, por lo tanto que ese error es aleatorio. Entonces ya tengo un criterio estadístico para decir que un determinado error es sistemático o es aleatorio. Dicho de otra forma, pensándolo gráficamente, si una vez que yo determino mi gaussiana práctica para mis resultados, con sus correspondientes obviamente intervalos de confianza, si el valor certificado está dentro de la gaussiana práctica, la diferencia respecto del valor medio y ese valor de referencia va a ser aleatoria. Ahora, si ese punto está fuera de mis intervalos de confianza, fuera de mi gaussiana práctica, entonces yo voy a decir que ese error, esa diferencia es significativa, es sistemática. Pero, claro, cuando la diferencia, por más que la diferencia sea sistemática, yo tengo una gran componente de error sistemático, pero siempre va a estar asociado el error aleatorio. En este caso, el error aleatorio siempre va a ser S sobre raíz de n. Recordemos, S sobre raíz de n. Recordemos que nosotros estamos trabajando, ¿sí?, con siempre las medias, siempre estamos trabajando con las medias. Es decir, que siempre están incluidos los raíz de n. Recordemos que trabajamos con las medias para asegurar de que nuestros datos se aproximen lo más posible a una distribución normal, por el teorema del límite central. Bueno, vamos a ver varios casos para determinar, incluido, bueno, los correspondientes, varios casos para determinar los dos tipos de errores, es decir, sobre todo cuando un error es sistemático, cuando es aleatorio, y en base a eso, bueno, medir la calidad de los resultados analíticos. Bueno, ahí tenemos explicado gráficamente lo que acabo de decir. Por ejemplo, comparando la gaussiana azul oscuro con la gaussiana fucsia, la diferencia en ellas está en su intervalo, perdón, está en su intervalo de confianza. Ambos intervalos de confianza están al 95%, pero en el caso de la gaussiana fucsia es más amplio debido a que el S, recuerden, el intervalo de confianza es el valor promedio más menos, si es un promedio, un valor, una distribución de medias, T por S sobre raíz de n. Entonces, a mayor S, es decir, a mayor error aleatorio, más amplio es ese intervalo. Por lo tanto, en esa gaussiana fucsia yo estoy teniendo un intervalo mayor a la de la gaussiana azul oscuro. Por lo tanto, el error aleatorio va a ser mayor en la gaussiana fucsia que en la gaussiana azul. Como dice ahí, nosotros podemos a lo sumo minimizar el error, es decir, mejorando, por ejemplo, la precisión del método. Después, más adelante, vamos a ver otros parámetros más como, bueno, lo hemos visto en estadística como raíz de n. Si nosotros disminuimos también la cantidad de mediciones, el intervalo se hace más amplio. Entonces, el error aleatorio puedo minimizarlo, pero obviamente no puedo eliminarlo. Hablando ahora de error sistemático, veamos el punto azul, que es un punto cualquiera, puede ser un punto experimental mío,
un valor individual, como dice ahí, y el punto rojo. El punto rojo es el valor verdadero o el valor que nosotros podemos considerar como de referencia. Si vemos la gaussiana fucsia, vemos que el punto rojo está dentro de la gaussiana fucsia, asumiendo que lo que se ve ahí es el intervalo de confianza al 95%. Entonces vemos que el punto rojo está dentro de la gaussiana fucsia. Entonces, si nosotros hacemos una prueba estadística, vamos a decir que esa diferencia entre el punto rojo y mi valor medio es una diferencia aleatoria, ¿sí? Esto significa que si yo vuelvo a repetir el ensayo, puede que este valor medio me quede hacia la izquierda del punto rojo y por lo tanto el punto rojo sigue estando dentro de mi gaussiana. Entonces yo digo que esa diferencia es aleatoria. Si yo calculo numéricamente esa diferencia, la clasifico como aleatoria, porque está dentro de esa variación, está dentro de la variación esperable. Yo vuelvo a medir, vuelvo a repetir la medición y el punto rojo con un 95% de probabilidad va a volver a quedar dentro de mi gaussiana fucsia. Pero ¿qué sucede ahora si yo mejoro, por ejemplo, la precisión de mi método analítico? Capacito al personal, o ajusto mi equipo, o compro un equipo nuevo, etc. Ahora mi gaussiana es la azul. ¿Qué pasa con el punto rojo? El punto rojo me queda afuera. Entonces, como me queda afuera, el error aleatorio, que está definido por dos desvíos estándar, o mejor dicho, dos desvíos estándar por t sobre raíz de n, mi error aleatorio entonces me va a quedar, o mejor dicho, el punto rojo va a quedar por fuera de todo ese error aleatorio que tengo. Entonces voy a clasificar a esa diferencia como sistemática, como lo dice aquí el recuadro en rojo, ¿sí? Entonces aquí ya tengo un criterio estadístico, por ejemplo, prueba T de una muestra respecto de un valor determinado, para así decidir si mi error es aleatorio o mi error es sistemático. Bueno, y la pregunta que puede que ustedes estén haciendo es que significa que un error aleatorio o clasificado como aleatorio se me puede volver sistemático si yo mejoro la precisión. La respuesta es sí. En realidad la respuesta dependerá de la potencia estadística de la prueba estadística. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el módulo de estadística, teníamos que el intervalo de confianza era el valor medio más menos t por s sobre raíz de n. Es decir, que si raíz de n, el término raíz de n es grande, es decir, si yo tengo muchas repeticiones de un valor medio, voy a obtener un intervalo de confianza más pequeño. Entonces puede ocurrir esto, que un punto, que una diferencia que yo clasificaba como no significativa, que la consideraba como error aleatorio, se me vuelva ahora significativa y por lo tanto pasa a ser un error sistemático. Eso puede ocurrir y eso depende entonces de la potencia estadística de la prueba, y la potencia estadística de la prueba va a estar dada por el n, por la cantidad de puntos o la cantidad de repeticiones que yo voy a hacer sobre mi muestra. Vamos entonces, ahí aparece el significado de el tamaño de la muestra. ¿Qué n yo tengo que utilizar para hacer una prueba estadística? ¿Qué n tengo que utilizar para hacer una prueba estadística a los fines de decidir si mi error es sistemático? Y bueno, eso entonces también me va a dar la decisión de si yo tengo que corregir o no. Bueno, el n va a depender de la diferencia que yo quiera determinar. Si yo quiero que esta diferencia que estoy viendo aquí en la pantalla entre el punto rojo y el punto azul sea detectable, es decir, que yo la puedo considerar como sistemático, bueno, tendré que despejar de la fórmula del estadístico el correspondiente valor de n. Si el valor de n me da muy grande, pues
bueno, tendré que disminuir o tendré que bajar mis pretensiones en cuanto a la diferencia que yo pueda determinar. Mientras más pequeñas sea la diferencia que yo quiera detectar, mayor va a ser el n, mayor va a ser la cantidad de trabajo analítico que yo voy a tener que realizar. Si yo con 10 determinaciones puedo determinar una diferencia del 1%, bueno, puede que para determinar una diferencia del 10%, en lugar de 10 determinaciones yo necesite 100, porque ya vamos a ver que eso depende del cuadrado. Ustedes traten de, por ejemplo, para la fórmula del estadístico t, para comparar una muestra de resultado con un valor determinado, bueno, despejen n de ahí, consideren al t como igual, al t crítico como igual a 2, y hagan, jueguen con las diferencias y van a ver cómo aumenta abruptamente a medida que aumenta abruptamente el tamaño de muestra, es decir, el n, a medida que yo disminuyo la diferencia que quiero detectar. Entonces, sí, para detectar una diferencia del 10%, yo tengo que hacer 100 determinaciones, para los cuales yo voy a necesitar una semana de trabajo y voy a necesitar una determinada cantidad de dinero y tiempo del operador. Bueno, obviamente eso no tiene sentido. Y además hay que ver si esa diferencia que yo intento detectar tiene sentido, porque puede que existan otras fuentes de variación que sean mucho más importantes que esa diferencia que yo quiera determinar en el sentido numérico, y por lo tanto no tiene sentido que yo gaste tiempo. Probablemente con un n igual a 5 me sea suficiente, ¿no? Eso entonces hay que tenerlo en cuenta. Así que es un tema, un parámetro que vamos a analizar en los ejercicios de validación, lo que se llama el tamaño de la muestra.